Es indudable que dentro de la fe hay una palabra que se llama valor, que tiene una importancia suma. La importancia del valor ha sido trasladada del creyente al Señor, ha sido trasladada de nuestra herencia a su propósito. Esa importancia ha sido trasladada desde el punto de nuestro derecho a su esperanza y de nuestra autoridad a su señorío. La importancia del valor siendo trasladada de recibir a dar, de nuestra bendición a su ciega, de la alabanza a la adoración, y de nuestra necesidad a su deseo. Vos sabés que es impresionante ver cómo esto se ha convertido en el énfasis del mensaje profético y apostólico del momento. Hay un traslado de poder, de valor e importancia jamás visto. Por años se ministró la autoestima del creyente porque estábamos así de pequeñitos. Queríamos saber qué beneficios había en ser cristianos y cuál es la herencia del creyente y de los santos, cuál es la esperanza de Dios en los santos. Todo esto ha sido muy bonito y te diría que nadie se atrevería a subestimarlo, pero yo creo que si entendemos bien lo que está diciendo el Señor, veremos que hay una especie de transición de importancia de nosotros a Él, de nuestra agenda a la suya, de nuestra bendición a su propósito, de ministrarnos a nosotros a ministrarlo a Él, de ir a ciertos lugares a recibir, a ir a esos mismos lugares, pero a dar. Claro, esto es un poco incómodo, sobre todo cuando ya estábamos, como te digo, formateados o programados para esa tecnología. Por eso era normal venir a esos lugares a recibir, a buscar una bendición. Veníamos a levantar nuestras manos para sentir cómo Él nos bendecía. Y ahora nos encontramos con que todo está cambiando, que vamos a una postura que demanda de nosotros salir del área de control. O sea, ir más allá del enfoque familiar y también ir más allá del énfasis receptivo. O sea, entrar a una dimensión donde por primera vez en la historia de la Iglesia alguien está preocupado porque el Señor obtenga lo que Él quiere. Es decir, que Él reciba su regreso en su cosecha. Él sembró, y quien siembra espera un retorno. Fíjate que cuando Dios te trata como padre, indudablemente te bendice. Pero cuando te trata como rey, entonces espera un retorno. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo de la siega. Si yo fuera un predicador tradicional, preguntaría, después de decir esto, ¿cuántos dicen amén? Bueno, pero no te forces. No es Babilonia. Varios nombres en forma de analogía son utilizados en la Biblia para darnos claridad acerca del funcionamiento correcto de la Iglesia en la tierra. La Iglesia usa analogías. Vos acordate que Dios es espíritu, pero usa ejemplos físicos
para poder darnos una idea de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, fíjate que en la palabra somos llamados ramas, pámpanos, árboles, pan, cuerpo, mujer, hombre, ejército, casa, templo. Somos llamados hijos, niños, la novia, el cuerpo, la iglesia y muchos más, pero muchos más. Y no son cosas distintas estos nombres, son sino adjetivos de la iglesia que nos identifican en las distintas facetas del funcionamiento específico. Fíjate que como árboles somos firmes y bien plantados. Como ramas tenemos frutos y producimos. Como novia se nos requiere intimidad con el novio. Como ejército, él quiere que seamos militantes, penetrantes, es decir, que tengamos estrategias. Como nación, exige necesariamente que tengamos gobierno, estructura. Como hijos es mucho más fácil, es mucho más simple. Como hijos somos herederos. Él quiere que podamos obtener la soberana vocación. En fin, todos son adjetivos que nos demandan o nos enseñan o nos traen claridad respecto a cómo debe funcionar la iglesia. Claro, lamentablemente la iglesia se aprendió varios adjetivos y se quedó encajada en 2 o 3. Durante muchos años, vos lo recordarás y yo también, la iglesia solamente quería ser novia y adorar a Dios. No hacía otra cosa. Quería ser novia y adorar a Dios. ¿Te imaginás vos en lo humano una luna de miel eterna? Sí, no me respondas. ¿Te imaginás vos a un matrimonio que no interaccione en sus responsabilidades el uno con el otro? Que vivan solamente de esa clase de amor romántico como quieren vivir muchos jóvenes, casi el amor novelizado. O tal vez el matrimonio donde el marido visita a su esposa solamente los días domingos para tener una experiencia con ella. Bueno, la boda y el matrimonio requieren y demandan de una participación activa de ambos cónyuges. Los 7 días a la semana, las 24 horas al día, pero compartiendo las responsabilidades. Y creo que es para allá donde precisamente estamos yendo ahora con el Señor. Varios nombres y analogías se han usado para darnos este entendimiento, para entender precisamente cómo es que funciona la iglesia en la tierra. El tabernáculo, las piezas del tabernáculo, el templo, está hecho con piedras. Por eso nos dice que somos piedras vivas, edificadas. Todo es sombra y analogía, tipología de cómo debe funcionar la iglesia. Fíjate que si estudiamos el templo, aprenderemos la estructura de la iglesia. No hay que buscar el libro de Apocalipsis para ver cuándo viene el Señor. Sabemos cuándo llegó David, así que también sabemos cuándo llega el Señor. Y tenemos todos estos elementos encerrados como principios de tópicos espirituales dentro de los caracteres del Antiguo Testamento y aún así hasta el Nuevo. Toda la Biblia es una parábola,
Lo que sucede es que nosotros tenemos conceptos que a veces nos vienen por herencia o por asociación. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que el Nuevo Testamento comienza en Mateo. Es lo que normalmente utilizamos como método, es decir, el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo, es lo primerito que vemos allí. Y para los efectos legales, si se puede llamar así, sí comienza. Pero la verdad es que no puede haber ni hay Nuevo Testamento hasta que no hay derramamiento de sangre. El pacto es la sangre. Y eso ocurre cuando terminan los evangelios, no al principio. ¿Me estás siguiendo, verdad? Estamos tan acostumbrados a repetir como el papagayo o como los loritos, que ya ni siquiera nos fijamos para ver si eso que decimos es cierto o simplemente repetimos algo que alguien dijo y que nosotros creímos sin chequear. Adoramos el altar, por ejemplo, y creemos que es una cosa sagrada. Pero en el Nuevo Testamento tengo que decirte que no hay ninguna ilustración de ningún altar. No hay una iglesia en el Nuevo Testamento que tuviese altar. Porque el altar, en todo caso, es el corazón del hombre. Para eso vino Cristo, para eliminar el rito y tener una relación contigo. Eso no quiere decir que ahora vayas a tu iglesia y arranques el altar de donde está. No. Deja todo como está. No te confrontes con nadie. Se usa por cuestiones prácticas. Pero deja ya de creer vos que se es más santo por estar allí. Ahora bien, de todos los análisis que la Biblia usa, de todas las analogías, de todos los ejemplos, el más significativo o el que más luz da acerca de la iglesia es la novia. Por eso el título. Pablo la menciona a la novia en Efesios capítulo 5 y en Jeremías también hay una descripción de la novia en detalle. En Apocalipsis también la vemos bastante en detalle. En el libro de los Cantares vemos a la novia también en detalle. La vemos en Ezequiel, una vez más, en el templo, a la novia. De los principios que encierran estas analogías y dentro de lo que es la novia, aprendemos muchísimo de cómo es la iglesia que Dios está buscando. Estamos hablando de la iglesia que Dios quiere venir a buscar. La iglesia que Dios está esperando que se manifieste. Estamos hablando de la manifestación de los hijos de Dios, por la cual toda la creación gime a una aguardando por ellos. Fíjate que hay mucha gente que sostiene que la iglesia ya está restaurada. De acuerdo, yo no estoy aquí para debatir, vos ya lo sabés, pero si eso es así como lo aseguran ellos, entonces, ¿por qué la creación sigue gimiendo? Tenemos que estudiar entonces la mentalidad de la novia gloriosa para entender la mentalidad de la iglesia que Cristo viene a buscar. Obviamente, y antes que te disperses, quiero aclararte que cuando hablo de la novia, estoy hablando de vos, no de una institución administrativa. Acordate que la novia, la esposa y el espíritu dicen ven. Y esa declaración, ven, es expresada por la madurez o la condición de la iglesia, y no por tu boca. No es que la iglesia dice en un cántico, ven Señor, o que ora diciendo, venga Señor. Es que tu condición y tu mentalidad demandan que Él venga. Es que tu constitución física o espiritual está lista para interactuar con el novio. Eso es lo que quiere decir ven. Porque decir ven, por decir, todos quisiéramos que Él venga, pero no alcanza con un sencillo deseo. No estamos hablando de buenos deseos, estamos hablando de estar listos
para eso. El niño menor de edad, antes de poder acceder a su licencia de conductor, desea conducir, desea manejar un auto, pero no está listo. No está listo para eso. No se trata de deseos, se trata de estar constituidos para eso. Porque el espíritu siempre está listo, pero la que no siempre está lista es la novia. Acordate que él no viene por una novia mocosa, viene por una novia gloriosa. Así que no te distraigas por los diferentes eventos mundiales. Alguien se preocupa cada vez que algo ocurre en las Naciones Unidas, porque creen que Cristo los va a sorprender. Mirá, mientras haya mocosos, no viene. Mateo dice que van a haber rumores de guerra, que van a haber todas estas cosas, pero que aún el fin no será. Dice que cuando el evangelio del reino llegue a los confines de la tierra, recién entonces el fin vendrá. Claro, vos podés decirme que el evangelio ya se ha predicado en todas las naciones, y es cierto, pero el que se predicó es el evangelio de nacer de nuevo, no el del reino. Hay una diferencia, yo te la he explicado más de una vez. Al evangelio del reino son muy pocas personas las que lo entienden todavía, Y eso que es el único mensaje que existe. El de nacer de nuevo es un mensaje que la Iglesia hizo después. No sé exactamente dónde lo sacó, aunque supongo que fue de ese pequeño, breve incidente que tuvo Jesús con Nicodemo, en aquella medianoche. Pero entendemos que ese viejito le hizo una pregunta a Jesús. Jesús se la contestó y nosotros de allí sacamos todo un evangelio. Pero todo lo que Cristo predicó tiene que ver con el evangelio del reino. O sea que hay dos formas de ver el mismo asunto. El mensaje acerca de Cristo o el mensaje que Cristo predicó. La Iglesia adoptó el mensaje acerca de Cristo, pero no adoptó el mensaje que Él predicó. Y el que Él predicó es el que tiene que llegar a los confines de la tierra, no el nuestro. Y en eso andamos, varios, restaurando el mensaje. También podría haber sido ese el título de este trabajo. Restaurando el mensaje. Porque eso equivale a restaurar estructuras, restaurar mentalidades, traer reforma e incomodar a la gente cómoda, para que el río comience a fluir de verdad. En Efesios capítulo 5, verso 22, Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a ver, si la cabeza de la mujer no está vestida con la ropa de la cabeza de Cristo, entonces de ninguna manera es igual, no es cabeza. Si es cabeza, cuando es cabeza, como Cristo es cabeza. Repito, si es cabeza, cuando es cabeza como Cristo es cabeza. Ahora, si vos, o si tu liderazgo es como el de Cristo, entonces sí sos un líder. Un líder, sin proponérselo, sin buscarlo y sin manipular a nadie y nada, crea seguidores. Hay gente que está repleta de títulos, pero que nadie la sigue. Y nadie lo considera autoridad. Simplemente le dan una jerarquía en base a sus títulos, pero no autoridad. Jerarquía y autoridad no es lo mismo. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el resultado final es una iglesia gloriosa.
allí, en gloriosa, la palabra es docta, D-O-X-T-A, docta, y significa ¿qué? Espléndida, vestida de honor, respeto, reputación y con fuerte peso social. Fíjate que todo esto se ha enfatizado con el matrimonio humano. No lo vamos a subestimar porque eso es bueno y supongo que también necesario, pero el verso 32 se encarga de poner las cosas en su lugar cuando dice que grande es este misterio, pero que él no está hablando de tu matrimonio, sino de Cristo y la Iglesia. Es decir, que usó algo literal, o sea, algo natural y físico, para expresar algo espiritual. Toda la palabra es una parábola. Es la forma en que Dios habla. Te tiene que dar ejemplos físicos que vos entiendas para ver si te podés enterar de lo que Él está buscando. Mucha gente reduce a Dios al principio o al ejemplo, pero eso es como si yo fuera a hablar con una hormiguita. Por más que yo me acerque con cuidado, ponga las manos en mi boca para no hablar demasiado fuerte, o la levanto en la palma de mi mano con toda, la asusto igual con semejante cuerpo mío al lado de ella que es tan chiquita comparado con el de ella. Ahora bien, el que yo entonces me convierta en una hormiga para poder hablar con esa hormiga de igual a igual en el lenguaje de las hormigas, no me reduce al tamaño de una hormiga. ¿Se entiende? Nosotros tenemos un trono dibujado en el cielo, en una casa por allá no sé dónde, donde Dios viene y se sienta. Esa es la imaginación nuestra, ¿eh? ¿Qué trono le podés hacer vos a Dios si el cielo es su trono y la tierra es su estrado, que vendría a ser el piso, la base del trono? ¿En qué silla lo vas a sentar a Dios? Él te habla de tronos para expresar su firmeza, su fidelidad, su autoridad, su reino, para que vos confíes en que Él es inamovible. Pero eso no quiere decir que esté sentado en una silla. Es que el concepto que tenemos reduce a Dios a los ejemplos. Pero Dios es más grande que el libro. Dios es más grande que el libro. Vamos ahora a Génesis 24, como si fuera una leyenda, con símbolos claros que quiero presentarte antes para que después puedas entender. Abraham representa al padre. El criado más viejo de la casa representa al Espíritu Santo o a la voz profética. Teniendo en cuenta esos detalles, vamos a verlo. Ese siervo, dice en otro lugar, no aquí, se llamaba Eliasab. Y la novia que este siervo viejo sale a buscar representa a la iglesia. Isaac, el hijo de Abraham, el padre, representa a Cristo. Y la historia, vos la conocés. La historia es que Abraham envía a su siervo a buscar una novia para su hijo Isaac. Es como decir que Dios envía a su Espíritu Santo a buscar una iglesia para Cristo. ¿Sí? Génesis capítulo 24, verso 1, y vamos a leerlo teniendo en cuenta eso que te comenté. Vas a ver qué distinto que es este texto cuando lo lees de otra manera, cuando lo lees de un modo histórico. Génesis 24, 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Acá estamos viendo entonces la historia en la que Dios envía al Espíritu Santo a buscar una novia para su hijo. Y dentro de esos versos yo veo algunos principios que describen la mentalidad de la novia que Dios está buscando. Al primero lo encontramos en el verso 3. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Principio primero. Dios no quiere una iglesia cananea. Los cananeos eran una nación, pero en este caso específico, más que una nación, ser cananeo era una mentalidad. O sea, Dios no quiere una novia con mentalidad cananea. Entonces la pregunta es, ¿qué es un cananeo? O mejor dicho, ¿cuál era o cómo era la mentalidad cananea? El cananeo es una invasión que nosotros podemos ver perfectamente en la iglesia contemporánea de hoy. Mentalidad cananea. Los cananeos eran, en primer lugar, mercaderes. Mercaderes. Dios está diciendo que no quiere una iglesia mercader. O sea, cuando salgas, Espíritu Santo, a buscar una novia, no me traigas a nadie con una mentalidad de mercader. ¿Vos sabés cuál es la mentalidad de mercader? Vendo todo. Todo tiene un precio. Nada gratis. Todo se vende. Los mercaderes tenían sus propios principios. Las reglas del juego eran las siguientes. Eran gente que vendían y vivían de lo que vendían. Para vender lo que necesitaban vender, operaban en competencia, celos, envidias y contiendas. Una vez más, Dios dice, no quiero una iglesia cananea. No quiero una iglesia con contienda. No quiero una iglesia que se pasa de envidia en envidia. No quiero una iglesia que tiene que competir para conseguir lo que necesita. No quiero esta clase de mentalidad en mi iglesia. Eso dice el Padre. Y lo que está diciéndote es que la iglesia del siglo XXI tiene que carecer de mentalidad cananea. No va a haber gente de competencia, no va a haber gente con celos ni con envidias. Esa gente que se peleaba y se iba porque no los dejaban cantar o hacer la obrita de teatro, esa es la gente que no tiene que estar. Pero esto va más allá todavía de todo esto. Los mercaderes luchaban por la clientela. Si veían un cliente allá, ellos peleaban para que el cliente viniera acá. En mi ciudad, por ejemplo, eso ocurre con las playas para estacionar los automóviles, los estacionamientos. Colocan muchachos en las calles, en la calle, con una bandera o un trapo, algo que llame la atención, y te hacen señas para que entres en su playa. No sea que te vayas a ir a la otra vecina.
Bueno, así también han andado muchas iglesias que conocí, demasiadas quizá. Pero resulta ser que lo ha dicho el Señor. No quiero una iglesia cananea. Ese es el primer principio que Abraham le dejó muy en claro a su siervo. No me traigas para nada a ningún cabezón cananeo, ni siquiera a uno solo. Los cananeos, entonces, hacían lo que fuera necesario para tener un cliente. Escucha en el espíritu lo que te está diciendo el Señor. Era gente donde el cliente siempre tenía la razón. Vos sabés que ese es un axioma comercial 100%. El cliente siempre tiene razón. Si la iglesia se maneja como un comercio, el cliente siempre tiene razón. Y el cliente no siempre tiene razón. Porque la idea era vender, cueste lo que cueste. Dice Dios, no quiero iglesias con esa mentalidad. No quiero iglesias donde se predique lo que a la gente le gusta para que la gente no se vaya. No quiero gente que retenga y se guarde el consejo de Dios para que no se ofenda y se vaya el señor Mr. Diezmo número 1. Existe uno así, el señor Mr. Diezmo número 1. Importantísimo en iglesias. No quiero cananeos. Dios está diciendo, hijos, escuchen, antes que esto termine, va a haber una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que se levantará y triunfará, con o sin nosotros. ¿Cuántos le estarán dando gloria a Dios en este mismo momento por no estar formando parte de los que se lo pierden? No de los que se pierden, no digo eso, de los que se lo pierden. Iglesias que hacen las cosas para quedar bien con sus miembros. De ejemplo, en algunos lugares, negros de piel. No, yo no tengo nada contra los negros. Fíjate que no soy racista ni lo seré, pero vos sabés que mejor no acepto negros como miembros porque hay 2 o 3 familias que son un poco delicadas y viste para cuidar enfermos de SIDA. Y mira, está muy buena la idea de incorporarlos y contenerlos, pero mejor en un culto especial para ellos, separados, aislados, no en el culto general. ¿Entendés? Son iglesias que procuran hacer un paquete atractivo para que el cliente nunca se ofenda. ¿No te gusta esta clase de mensajes? No te preocupes. Ya mismo te preparo otro que seguramente te va a gustar mucho porque se va a adaptar a tu manera de sentir. Por eso hay tanto autoayuda en la iglesia. Porque ese es un mensaje, primero, que se necesita. Tenemos que ser honestos y reconocerlo. Y segundo, que de alguna manera con lo único que compromete es con una especie de examen o autoexamen para mejorar un poco la conducta. ¿Pero qué tiene que ver eso con el enemigo, con recuperar el reino y con extender el reino? Son ministradoras de almas. No ministran el espíritu, ministran almas. Almas. Lo primero que él dijo fue, no quiero una casa de mercaderes. Fíjate que Cristo mismo lo dijo, que habían convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. Eso fue lo que dijo. ¿Y qué hizo? ¿Les pidió por favor que se retiraran? No, los entró a latigazos. Jesucito, ese que vos pintás con las manitos juntas y carita de bueno. Era bueno, pero lo que no quiere decir que no tenga autoridad y la manifieste. Latigazos. Ese Jesucito bueno de las manitas juntas y cara de angustia que nos vendieron las estampitas dibujadas por los demonitos. Mucha gente se cree que nadie está hablando jamás con ellos cuando decimos estas cosas, porque tienen señales en sus iglesias. Andate a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Vos sabías que Ismael
pese a no ser el hijo de la promesa, también tenía dones? Claro. Ismael, pese a no ser el hijo de la promesa, también tenía dones. Y yo lo reitero porque es importante. Dios le dio dones a Ismael, pese a que no era el hijo de la herencia. Y eso me demuestra a mí, y también a vos, que es posible tener dones y ministrar esos dones con gran éxito y no ser parte de la herencia. ¡Wow! Sí, ¡wow! Porque Ismael no heredó. Ismael no hereda, solamente Isaac. Pero Señor, no profetizamos en tu nombre y no te conozco. 1 Corintios 3. Acá tenemos a la iglesia de Corinto. Una iglesia que fluía tanto en los dones ministeriales que Pablo se vio obligado a traer ciertas regulaciones porque ya se estaba viviendo en desorden por la palabra de conocimiento, por la palabra de sabiduría, y había un mover del espíritu tremendo. Tanto que se tuvo que escribir un capítulo para darle un poquito de control, un poquito de disciplina a esa fluidez de Dios en la iglesia. Una iglesia poderosísima, grande en número y llena del fluir del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo mismo, hablando con ella en el capítulo 3, es claro, en el verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, que no hay ninguna duda. Es posible fluir en todos los maravillosos dones del Espíritu Santo y al mismo tiempo ser un inmaduro. Claro, esto que digo, a lo mejor te choca porque a nosotros se nos ha enseñado y programado en nuestra mente el concepto de que mientras más dones fluyen de vos, más maduro sos. Pero te digo más, se han otorgado posiciones, cargos y jerarquías en la iglesia a partir de la fluidez de los dones espirituales de la gente. Nuestra gente depende de que alguien vaya a bendecirlos. ¿Y qué dice Dios? Cuando salgas a buscar mi novia, no me traigas ni a un cananeo. Cada vez se pone más estrecho el camino. Es como un abrevadero. Y duele, porque a veces vemos a los seres queridos sufrir por cosas así. Por eso es que Cristo dijo que si no te atrevías a decirle que no en algunas cosas a papá o a mamá, no eras digno de él. Si el Espíritu Santo te mostró el camino, seguilo. Y si papá y mamá no lo han visto, pues entonces dale un beso a cada uno, decile que los amás mucho y después pasás de vez en cuando a visitarlos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Pero a eso nunca lo hemos predicado porque no se necesitaba hacerlo. Pero ahora parece que ha llegado el tiempo donde esa expresión de Jesús tiene coherencia y verdad palpable. Ese tiempo ha llegado. Dice que no quiere una mentalidad de dependencia. Dice que no quiere una mentalidad de servidumbre. Esa que siempre estás dependiendo de que otra persona te libere, de que otra persona te ministre, de que otra persona te ore y de que alguien te venga a ayudar por si algo sale mal, para poder cubrir los gastos. Si haces algo para Dios y no podés cubrir los gastos, quédate tranquilo, Dios no te envió a hacerlo. Suyos son los gastos. Repito, si haces algo para Dios
y no podés cubrir los gastos que te demanda eso que estás haciendo para Dios, plantéate con seriedad de que Dios no te envió a hacer eso. Porque si Él te envía, Él corre con los gastos. Funciona así, ¿eh? En todo avance hay un riesgo. Nunca hay ventaja sin riesgo. Es imposible caminar por fe hasta que no das un paso más allá de tu control. Hay mucha gente que dice vivir por fe, pero que nunca han dado un paso más allá de su propia sabiduría, de su propio conocimiento y fundamentalmente de su control. Si en lo que vos estás involucrado no es más grande que vos no estás caminando en fe. Porque era una gente que no tenía mentalidad de realeza. Era una gente que no tenía mentalidad de realeza. Él no quiere una novia cananea. Cananeos. Otra cosa que tenían los cananeos era que eran inmorales y eran idólatras. Entonces vos me decís en este mismo momento, bueno, pero yo ya no estoy allí porque hace rato que dejé de adorar estatuas. Sí, claro, pero no te confundas, ¿eh? Un idólatra es una persona que pone algo antes que Dios. Hay gente que todavía va con las estatuas, pero no es lo único. Porque hay gente que con su obstinación, terquedad, decretan a Dios que son idólatras. Un ejemplo, cuando la verdad es revelada, no produce los mismos resultados en todos. Hay personas que me oyen, y no porque lo diga yo, sino porque esto ya fue dicho, ¿eh? Yo también lo oí en un momento determinado. Hay personas que me oyen y beben de esta palabra como si fuera agua fresca. Pero hay otras, seguramente invitadas a escucharme, o escuchándome por pura casualidad, o para ver qué digo, o para ver si lo que digo coincide con lo que ellos piensan, que un minuto después de yo comenzar, ya han cerrado sus corazones con preconceptos que traen de sus enseñanzas antiguas. Y aunque lo que yo digo quede en clara evidencia bíblica, ellos van a decir que no van a modificar absolutamente nada, porque así lo hicieron siempre, y ningún desconocido, cualquiera, anónimo, sin títulos, cargos ni genealogía, va a venir a cambiarlo. Porque así he nacido y así me moriré. ¿No escuchaste nunca decir eso? Bueno, eso es obstinación. Idólatra de tus propias ideas. Repito, idólatra de tus propias ideas. ¿Por qué? Porque pese a que están equivocadas esas ideas, y vos te das cuenta, igual las pones por delante de Dios. Porque estás exaltando tus ideas por encima de la revelación de la verdad. Eso es lo que trata la palabra cuando nos habla de llevar y derribar todo pensamiento y toda altivez que se exalta contra el conocimiento de Cristo. Él dice, no quiero una iglesia con mentalidad cananea. No quiero una iglesia con una mentalidad de mendigo. No quiero una iglesia que sea idólatra. Pero los cananeos también tenían manos de engaño. Manos de engaño. O sea, hacían trueques, pero por medio de engaños. Hacían cualquier cosa con tal de vender el producto que ellos querían vender. Y eso significa lisa y llanamente hipocresía. Significa hipocresía y falsedad. Gente con una imagen carente de sustancia. ¿Cuántos saben que hay iglesias que se ven muy luminosas y brillantes desde afuera, pero que cuando hablas con uno de sus miembros
te das cuenta en el acto que están carentes de sustancia. Dios dice, no me traigas cananeos. Siervo, cuando salgas a buscar la novia para mi hijo, júrame que no me vas a traer una con una mentalidad menos íntegra que lo que debe ser. No quiero una novia con una mentalidad que no tenga realeza. O sea, que viva y camine su vida en dependencia. Dios está usando a una gente independiente y también a una gente interdependiente. Dios está buscando una gente madura. Está buscando una gente que cuando reconoce que no tiene la medida de madurez necesaria, se somete para conseguirla. A mí me escriben correos pidiéndome consejos para cientos de cosas. Yo doy sugerencias, nunca consejos, para un 10% o menos de lo que me preguntan. En una gran mayoría le digo, no sé de eso. Va a tener que buscar ayuda y ahí le sugiero dónde creo yo que supongo que puede encontrar ayuda, pero no abro la boca para decir, salvo que el Señor me dé una palabra. En ese caso le digo, el Señor, después de oración, me dijo esto. Haga o no lo que quiera con esto. En ese caso sí. Pero si no tengo palabra de Dios, cierro la boca. ¿Quién inventó eso de que los ministros saben de todo y para todos? Pueden recibir una palabra de Dios, si Dios quiere dársela, porque la soberanía es de Dios, no del ministro. ¿Se entiende, no? En el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 11, Sofonías 1:11 dice, aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Dios está buscando una gente que está fluyendo con lo que Él está haciendo. Estamos literalmente labrando la iglesia del siglo XXI. Los cananeos, por causa de la maldición, eran gente sin destino y vacíos de dirección. En una época, ¿te acordás? Estaba casi de moda preanunciar el fin del mundo y la segunda venida de Jesús para un determinado día, de un determinado mes, de un determinado año. Hasta libros se escribieron y se vendieron respecto a eso. Hoy ya no sirven para nada, porque las fechas ya pasaron, se vencieron. Esa fue gente que escribió sobre un destino que desconocían. Cananeos. Cananeos. Lo que sucede, y esto es muy importante que lo entiendan claramente todos los que aspiran a posiciones de liderazgo en algo, es que cuando vos no sabés para dónde vas, cualquier camino te guía. Lo triste del asunto es que nunca sabés cuándo llegás por una simple razón, tampoco sabías para dónde ibas, y el que no sabe para dónde va no sabe si llegó o no. De manera que cuando llegás a una parada o a un nuevo mover, a una estación, te estancás en ese mover porque te parece que ya llegaste. Entonces cuando llega un desconocido que por internet te dice que te levantes porque hay más, te enojás, porque creías que ya habías llegado. El problema es que no sabemos para dónde vamos. Dios dice, no me traigas gente sin destino, no me traigas gente que no entienda perspectiva eterna. Queremos una iglesia que entienda la perspectiva eterna de Dios. Que comencemos a entrar en lo que sea necesario para activarnos, para actualizarnos y para tener entendimiento pleno de lo que Dios está haciendo. Vivir en relación al día presente. Ellos eran vagabundos, eran errantes. Solamente estaban esperando ser eliminados un día. No tenían nación, no tenían destino. Eran mendigos, estaban en el desierto errando y vagando. Escúchame, vagar es peor que andar perdido. Vagar es peor que andar perdido, porque el que está perdido está buscando una salida, pero el que está vagando gira, gira y gira en círculos y no va a ninguna parte. Ya se acostumbró, entonces no busca salir. Vagar en la Biblia siempre es maldición. Toda persona que vagó en la Biblia, vagó por causa de una maldición. Ser errante es una maldición. Caín fue maldito, por eso vagó y fue errante.
Israel siguió vagando en el desierto por desobediente. Canaán, malditos, también errantes y vagando. Dice el padre, no quiero una novia que no tenga propósito. No quiero una novia que no tenga destino. Y esto no es para que te sientas pequeño. Esto es para que te pongas las pilas y empeces a entrar en la dimensión que corresponde a este tercer milenio. Vos mismo has leído con tus propios ojos que Abraham le dijo a ese criado antiguo y de confianza, no me traigas una novia de los cananeos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Acordate que los tiempos finales son reconocidos por una expresión en el Antiguo Testamento que se lee como en aquel día o en los postreros tiempos. De donde vos quieras que veas en los postreros tiempos, acordate que están hablando de tus tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los postreros tiempos? En el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 19, en adelante dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos saben que estamos entrando en esa era espiritual, donde se está consumando la fiesta de los tabernáculos en la iglesia de Dios? ¿Cuántos lo saben? En aquel día, dice el verso 20, ¿qué día? Este día, el de la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová. Las ollas son los utensilios, o sea, los siervos, la gente. Serán como tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Vos tranquilamente podés decir conmigo, si querés, no queremos mercaderes. Y más vale que no los querramos, porque no habrá mercaderes en la iglesia gloriosa. No queremos contiendas, no queremos celos, no queremos peleas por el micrófono, no queremos peleas por los testimonios, ni peleas por los ministerios, ni peleas por títulos, ni por competencia. No queremos mercaderes. Vuelvo a Génesis 24, verso 5. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tendrás de allá mujer para mi hijo. O sea que aunque parezca que es alguien que no quiere, va a venir una iglesia gloriosa. Sin embargo, el principio que quiero extraer ahora está en el verso 8. Allí dice, si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. El principio a la vista aquí es que tenés que venir por voluntad propia. Si no querés venir, te quedás. Dios no quiere gente obligada tampoco, ¿eh? ¿Cuántos lo estarán viendo bien claro? Habíamos dicho, no quiero una iglesia con la mentalidad de un cananeo, pero tampoco quiero una iglesia que se crea que tiene que hacer lo que está haciendo porque lo tiene que hacer. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser gente activa por voluntad propia. Tiene que ser gente enamorada de Dios. Gente apasionada por lo que Dios está haciendo. Esa es la novia que Dios está buscando. Y le dice, mira, si no quiere venir, entonces no la traigas. Fuerte el Señor, ¿eh? Fíjate, en este siglo XXI el Señor está definiendo su iglesia. Y todo lo que no es iglesia se está manifestando y cayéndose. Observad que la novia aquí es descalificada por falta de voluntad o de predisposición. Si no tiene disposición, es descalificada. La palabra disposición significa desear, búsqueda ansiosa, ausencia de resistencia. Ceder al señorío y al mover de Dios, ausencia de desafío y cero rebelión. Y acordate que la rebelión también puede ser silenciosa. No quiero cananeos.
Y tampoco quiero una iglesia que se resiste a moverse con Dios. Lo que intento decirte es que hay gente que está, pero no está. Hay gente que está, pero no participa. Que no activa su fe en cada ministración. Que no fluye con el mover presente. Por eso el Salmo 110 dice, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que Cristo no viene para ninguna parte hasta que los enemigos no estén destruidos. Y el verso 12 dice, Jehová enviará desde Sión, Sión es la iglesia, es decir, que Dios va a enviar algo desde la iglesia. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Lo que Dios envía desde la iglesia es para dominar en medio de los enemigos. Tu pueblo, dice el verso 13, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Vemos que aquellos que traen la liberación en medio de los enemigos es cuando el pueblo se ofrece voluntariamente en el día del poder de Dios. Bueno, el día del poder de Dios es el día de hoy. Es el día de la autoridad del creyente. Tiene que ser una iglesia activa, una iglesia voluntaria. Y ser un voluntario no significa que después hagas lo que se te ocurra. Ser voluntario implica entrar a un lugar y someterse a lo que en ese lugar se decida hacer. Porque al inscribirte como voluntario, vos has declarado que querés estar allí. Volvé ahora a Génesis 24. Fíjate que cuando sale a buscar, dice allí que el siervo se llevó 10 camellos. 10 camellos. Y después dice en el verso 11 que hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Porque allí también se estacionó Cristo, fuera de la ciudad, cuando fue a buscar la novia. Y dice que se estacionó con los camellos a la hora de la tarde, cuando salen las doncellas por agua. O sea que, parafraseándolo, el siervo dijo, mira, esto es lo que voy a hacer para yo saber cuál es la verdadera novia del Señor. Yo voy a decirle a una de las doncellas que venga a beber agua, dame de beber. Y si ella me contestare, bebe tú y tus camellos también, entonces yo sabré que el Señor me ha prosperado. Es decir, que está buscando ciertas características en la novia. Está buscando a una que no solo le sirva a él, sino también a lo que él trae. Está claro, ¿no? Verso 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y con esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y en el verso 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. O sea, la iglesia tiene que ser hermosa, ¿eh? Virgen, esto significa que no está casada con ningún movimiento de hombre, que no se ha involucrado en asociaciones terrenales, es virgen, no está interactuando con cosas de hombres, sino solamente con el propósito de Dios, no está casada con organizaciones humanas, eso es virgen. A la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Es un nacimiento divino. Hay cosas que nacen por la voluntad del hombre y hay cosas que nacen por la voluntad de Dios. No me traigas una novia que nace por voluntad de hombre. Fíjate cómo se va definiendo en los últimos días. Todo lo que ha sido tremenda preocupación para todos nosotros durante toda nuestra cristiandad y ahora se está haciendo cada vez más claro. Verso 18, siempre Génesis 24. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Noten allí la calidad de ser voluntaria. No solamente le dijo bebe, sino que inmediatamente bajó el cántaro para ella darle de beber. Escúchame,
no había llaves de agua, no había canillas, grifos, era un pozo. Se extraía el agua de allí con un recipiente dentro de una canasta que había que bajar al pozo y luego izar y sacar. Eso era pesadísimo. Imagínate haciendo ese trabajo a una doncella virgen, estimemos, esto sí es estimativo, a una jovencita de unos 15 a 17 años, y de estructura física frágil, haciendo el tremendo esfuerzo de extraer ese recipiente con agua del pozo para darle de beber a un criado. Y fíjate que el criado, en lugar de ofrecerse para ayudar a la doncella, como hubiese hecho cualquier cristiano caballero como nosotros, cosa que por simple caballerosidad cualquiera de nosotros hubiera hecho, se sienta a esperar que ella le sirva el agua, que es como decir, ver cómo la doncella le sirve al Espíritu Santo. Pero lo que impresiona es que ella se apuró, se dio prisa. Cuando el Espíritu le dijo, tengo sed, ella dijo, sí, Señor, y se dio prisa para darle de beber. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser una gente que se determina por sí sola. Gente que no necesita que el vecino la convenza. No necesita que un mensajero le dé 40 latigazos para que responda. Gente que no necesita porristas cristianos que lo incentiven para alabar o para adorar. La antigua y tradicional separación entre los líderes y los laicos se está cerrando y se está activando la Iglesia. Los milagros más grandes los va a hacer la Iglesia, donde nadie va a poder decir fui yo, sino que toda la gloria se la va a llevar Dios, como debe ser. Verso 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Hasta que acaben de beber. Hasta que terminen de tomar agua, de beber agua. 10 camellos había allí, no era uno. 10 camellos. Estaba loca esa mujer. Hay una estadística comprobada respecto al agua que se bebe un camello. Yo no recuerdo ahora con precisión la cantidad, pero son centenares de litros. Y ella solita iba a sacar agua de ese pozo para saciar la sed de 10 camellos. Eso, mi hermana, mi hermano, eso se llama disposición. Disposición, estar dispuesto. Venga como venga. El verso 21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, amén, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Vos fíjate que en todo este tiempo, el siervo, sentado, miraba lo que ella estaba haciendo, esperando la confirmación de si esa era la novia o no. Pero no la ayudó ni con un mísero baldecito, Solamente estaba sentado, observando si esta es la novia que él luego tendrá que ir a entregar a Isaac, o Cristo. Y eso es lo que hace hoy el Espíritu Santo, observar. ¿Cuántos tienen pacto en su carne? La palabra dice que no te atrevas a acercarte al templo con las manos vacías. Deuteronomio 16:16. Escúchame, si no tenés nada, trae un problema, pero trae algo. Delante de Dios. No a un hombre, no a un lugar. Verso 22 dice, cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Es decir que después que terminaron de beber los camellos, el hombre le dio un regalo. Ahí viene el primer regalo de parte de Dios. Pero después que les dio de beber a los 10 camellos. 10, acordate, es el número de la tribulación, de la tentación y de toda transición. Verso 25. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Paja y forraje. O sea que la iglesia tiene que tener un lugar dispuesto y predispuesto para
albergar al Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener un lugar en su casa para que el Espíritu Santo pueda posar. Y no estoy hablando de tu templo, hermano, estoy hablando de vos. El hombre entonces, verso 26, se inclinó y adoró a Jehová. Eso fue como decir, ya está, esta es la novia. Y así fue. Más adelante, partiendo desde el verso 55, dice, entonces respondieron su hermano y su madre, o sea, los de Rebeca, la novia elegida, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Vos sabés que hay muchos que quieren dispersar hacia adelante la tarea de la iglesia, ¿eh? Como decimos aquí, en idioma futbolero, patear adelante. El defensor rechaza lejos la pelota para que no vuelva al área. Es un error porque vuelve enseguida. Los que saben jugar al fútbol lo sacan de otro modo. Pero esto fue lo que quiso hacer la familia. Sí, vamos. Como el viejo Chapulín Colorado. Sí voy. No querían. Lo vamos a hacer el mes que viene. Y él les dijo, no me detengáis. Nunca detengas al Espíritu Santo. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme antes de que vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. La iglesia decide si sigue a la cabeza de la iglesia o sigue a la cabeza de la organización humana. ¿Te queda claro, hermana? ¿Te queda claro, hermano? Varón, mujer. La iglesia es la que decide si va a seguir a la cabeza de la iglesia o va a seguir a la cabeza de la organización. Entonces, verso 59, dejaron ir a Rebeca, su hermana y su nodriza, y el criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, o sea, a la iglesia, a la novia elegida, no a una falsa, a una imitadora o a una impía. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Qué lindo relato, qué linda tipología, qué buena palabra, qué hermosa revelación para tu vida. A mí esto, cuando lo escuché, porque yo también lo escuché, me cambió la vida. ¿Me permites que en la soledad yo ore para que te la cambie a ti? Hablando en términos mercaderes que no somos, si eso ocurriera, harías el mejor negocio de tu vida. La novia elegida. Eso podés poner en el asunto del correo, si me lo querés enviar, a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Preguntas no mucho más, está todo dicho aquí. Compartir sí. Comentar lo que eso produce o ha producido, sí. Porque eso sirve para luego poder compartirlo con los demás hermanos en Cristo. La novia elegida. Dios te bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere.